Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí desde casita. Les voy a explicar las actividades que vamos a tener esta semana. Esta semana, como la semana pasada, todos los días les estoy dejando como base español y matemáticas y les estoy intercalando una materia, ya sea geografía, historia, ciencias naturales o formación cívica y ética, excepto el viernes. El viernes solo vemos español y matemáticas. A continuación voy a explicar cada una así de manera general de lo que van a realizar para que puedan tener una idea y de todas formas si existe alguna duda no duden pues en hacérmelo llegar en mi WhatsApp o el correo. Entonces nos vamos a pasar a la presentación y en la primera hoja yo les puse, están los datos de la escuela y les puse una nota. En esta dice que todas las actividades pues tienen que registrarse y subirlas. Les puse a Classroom, pero todavía estoy esperando a que todos se unan a la plataforma para poder comenzar. Por de mientras vamos a estarla subiendo a la carpeta de Drive. Yo les voy a dar la indicación cuando ya podamos subirla a Classroom, además porque ahí ya les voy a poner las asignaciones. En la primera página les puse los aprendizajes sustantivos que van a trabajar, que vamos a estar trabajando en cada una de las materias. Estos pues nos orientan a qué objetivo queremos llegar con cada una de las actividades. En español, en matemáticas, formación cívica y ética, historia, geografía y ciencias naturales. Al final también les dejé una hoja, una nota poniendo que los anexos van a estar al final del documento. En la siguiente hoja, en la siguiente página, el día lunes, que es hoy, 20 de septiembre del 2020, los alumnos en español tienen que realizar dos actividades. En estas, la primera es escribir cuál es la diferencia de un refrán y de una fábula. En la semana pasada vimos lo que eran los relatos históricos, que esto también pues forma parte de los aprendizajes sustantivos. Y el alumno en esta ocasión tiene que identificar estos dos tipos de texto que también les van a ayudar para su vida diaria. Y en la segunda actividad les marco algunas expresiones que el alumno debe de identificar de qué se trata, cómo se llaman esas frases, cuándo se usan y si conoce algunas. En matemáticas debe de observar los videos que le subí a la plataforma de WhatsApp, en donde se explican los tipos de fracciones. Hay tres tipos: las fracciones propias, impropias y mixtas. Y en esos videos también les explico cómo convertir una fracción impropia a mixta y de mixta a impropia. Aquí hay unas explicaciones sobre cómo también sumar las fracciones con el mismo denominador. Se marca un ejemplo gráfico y las fracciones ya como tal. Entonces aquí nos indica que debemos de dividirlo por un número que sea, como ya habíamos visto, que sea como múltiplos. Aquí nos indica, sumamos los numeradores y el denominador se queda igual. En una suma con el denominador igual se pasa directamente, en este caso el 8 se pasa igual. Y si se puede vamos a simplificarlos y convertirlo a una fracción mixta. En este caso ya estamos viendo la simplificación de fracciones. En este caso está 10 octavos, que es lo mismo a 5 cuartos. ¿Cómo podemos saber eso? Dividirlo entre dos, tanto el numerador como el denominador, y se convierte a 5 cuartos. Y para convertirlo a una fracción mixta, esto quiere decir que debe de llevar enteros más la fracción. En este caso 5 cuartos es igual a un entero y un cuarto. En la siguiente página vemos también otra explicación, pero en este caso la resta. Y les dejé algunos ejercicios que deben de resolver en su cuaderno. En este caso se presentan también fracciones que el alumno debe de sumar para poder encontrar cuál sería la respuesta en cuanto a una fracción mixta, en donde se encuentra el entero y pues el restante en fracción. En la siguiente hoja, en geografía les coloqué también un video acerca de cómo se ven las líneas imaginarias de la Tierra, que son estas pues, ahí se van describiendo una por una, que viene siendo pues el meridiano de Greenwich y los polos,
y el niño pues debe de identificar cada una de ellas. En las páginas de su libro de geografía aparece también un gráfico en donde debe de completar cada uno. Para el martes, para mañana martes 21, el alumno debe de, en español, leer las definiciones de lo que es un refrán y una fábula y contestar en su cuaderno lo que viene en la página siguiente. Debe de escribir en 2 recuadros las características de uno y de otro. En uno que es un refrán y otros cuáles son las características de las fábulas. Aquí se presentan personajes, animales, objetos, frases u oraciones cortas, son breves, propósito, transmitir una enseñanza o reflexión. El alumno debe de identificar en cuál corresponde cada una. Y en matemáticas debe de resolver la página 12 de su libro. También ahí está reforzando lo que son las fracciones, con algunas problemáticas que se le presentan. En ciencias naturales va a leer con atención la siguiente información, que es sobre la dieta. También la semana pasada vimos algo introductorio acerca de una dieta balanceada y el alumno tuvo que completar un crucigrama con los conceptos básicos. Aquí ya se presenta que es completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua. Y esto pues se encuentra en lo del plato del bien comer. Y va a leer también las páginas de la 11 a la 15 para poder contestar el anexo 5, que se llama sobre los nutrimentos de los alimentos. Se presentan varias comidas y el alumno debe de ver cuáles aportan vitaminas, cuáles minerales. Entonces debe de hacer esa clasificación. Para el miércoles el alumno debe de relacionar estos refranes con el significado. Cada refrán pues posee un significado y estos se deben de, son dichos populares que de la población y cada una pues expresa un significado. Y para la materia de matemáticas, el alumno debe de observar también esta explicación que también, pues como ya habíamos observado en los videos, es cómo poder resolver las fracciones, sumas y restas, haciendo lo que es multiplicar los denominadores y hacer la multiplicación cruzada, que es, en este caso, se multiplica 5 por 2, y aquí por eso está este 2, 5 por 2, y se multiplica 5 por 1, que en este caso aquí está, 1 por 5, y se multiplica 3 por 2, que en este caso aquí está 3 por 2. Y una vez que nos da estos resultados, pues ya podemos hacer la suma de manera directa porque ya tendrían los mismos denominadores y se pasa igual como se aprecia en esta imagen. Y una vez que obtiene el resultado, lo que estamos viendo es cómo convertirlo a una fracción mixta, que en este caso estamos buscando el entero. 11, como es mayor a 10, equivale entonces a un entero y sobraría 1 sobre 10, entonces es un entero, un décimo, un deseavo. Y ya les dejé también unas operaciones que deben de resolver en su cuaderno. Para formación cívica y ética debe de leer y contestar el anexo 6, que es acerca de la integridad. Actualmente pues la Secretaría de Educación Pública nos mandó unos libros que son nuevos de formación cívica y ética, en donde se habla como primer tema la integridad, y estos pues nos van a ayudar a fortalecer algunos de esos temas para que el alumno pueda conocerlos. Se presenta un texto y con base a ese texto debe de contestar unas preguntas que ahí se le presentan. Para la materia de español, para el jueves, aquí creo que tuve un error en las fechas, debe de leer con atención la lectura del anexo 2 sobre la liebre y la tortuga y contestar qué tipo de texto fue el que leyó, cuáles fueron los personajes, si tiene alguna enseñanza, no, por qué, sí, que cuál es, y cómo puede aplicarse en la vida diaria, y qué relación tiene con el refrán camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Para matemáticas debe de resolver estos ejercicios, en donde debe de analizar qué es el número que falta para que la fracción sea equivalente. Aquí en el primer ejemplo, lo digo rápido, pues tenemos un medio. 2, ¿por qué nos da 10?
Cuando encontremos ese número, debemos de multiplicarlo también por el numerador y ese sería el resultado que estaría aquí. Les voy a dar pues la respuesta en este caso, ya los alumnos deben de contestar la siguiente. Pues si nos vamos a la tabla del 2, encontramos que 2 por 5 nos da 10, entonces 1 por 5 también se debe de multiplicar y nos quedaría 5 décimos, que es la equivalencia. Y van a unir con una línea las fracciones que son equivalentes del cuadro de abajo. Para historia, va a observar un video que yo les voy a proporcionar en el grupo de WhatsApp y debe de resolver estas cuestiones. Son 2 preguntas y debe de subrayar aquellas que se relacionan con esta. Una son 2 características de la sociedad mexicana en los primeros años de la vida independiente. En el video se explica todo eso, qué fue lo que pasó con México después de la independencia. Una vez que culminó la independencia, les platico de manera breve, pues México no estuvo en su mejor auge, o sea, hubo escasez, hubo falta de trabajo, se vino abajo la economía. Entonces el alumno debe de observar qué características o qué consecuencias hubo a causa de la guerra de independencia. Si se acuerdan, en español también en los relatos históricos vimos lo que eran las causas y las consecuencias. Por último, para el viernes en español debe de contestar 2 recuadros que vienen en la página 24 de su libro y realizar la actividad del anexo 3, que son fábulas y refranes, identificando ahí una fábula. Se presentan 3 fábulas y debe de relacionarlo con cuál refrán queda. Y en matemáticas va a contestar el anexo 4, que es acerca de fracciones, y debe de observar las rebanadas de pizza. Se muestran de manera gráfica las fracciones. El alumno debe de contestar en cuántas partes está dividida la pizza, ver cuántas fueron las que se tomaron, poner la equivalencia en fracción, en número, y hacer la suma correspondiente, haciendo los métodos que ya vimos. Puede ser con base a los múltiplos de mismos denominadores o haciendo la conversión de fracciones impropias a mixtas. Y para finalmente, pues se presentan los anexos. Este es el anexo de los refranes de la primera actividad. El siguiente es acerca de pues el texto de la liebre y la tortuga, ver qué es, qué tipo de texto es, y ver en el siguiente anexo, como ya les había comentado, se presentan las fábulas y debe de ver a qué refrán pertenece cada uno. Y para el siguiente anexo, como les había mencionado, están las rebanadas de pizza. Debe de poner qué fracción equivale a esto y ponerla aquí, qué fracción equivale a esto, ponerlo aquí, hacer la suma y poner aquí el resultado. Y para el siguiente anexo es, como ya les había mencionado, sobre la dieta equilibrada y ver qué nutrimentos aportan este tipo de comidas. Esto pues los encontramos en el plato del bien comer. Yo ya pues de manera presencial les voy a enseñar uno que yo elaboré, en donde deben de identificar el tipo de comidas, a qué grupo pertenece cada uno, y ver sobre las causas de la obesidad. Como sabemos, si un alumno no se alimenta bien, pues tiene diferentes problemas. Entre ellos está la obesidad, anorexia y bulimia. Entonces aquí vamos a enfocarnos en la obesidad. Y finalmente, como les había mencionado, en los nuevos libros de formación cívica y ética se presenta sobre la integridad. Debe de leer este texto y contestar estas preguntas. Entonces, esto es todo por ahora. Estas son las descripción brevemente de las actividades de esta semana. Espero que haya quedado un poco más claro. Ahorita les voy a subir este video y además sobre la clase que tuvimos la vez pasada, sobre la clase en línea, que es el repaso de el examen diagnóstico. Entonces, es todo por ahora. Espero verlos muy pronto. Hasta luego.